El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Segundo, condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Como determinador penalmente responsable el delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude en concurso homogéneo, fraude procesal en concurso homogéneo, como se expuso en la parte emotiva de la sentencia, cometidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que da cuenta el paginario. Tercero, conceder al sentenciado el subrogado penal de la prisión domiciliaria que regula el artículo 38b de la ley 599 de 2000, bajo la obligación de cumplir con lo previsto en el artículo 38b, numeral cuarto, de la ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de la ley 1709 del 2014, previa caución o póliza judicial para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por la suma de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuarto, comisionar como quiera que el señor Uribe Vélez reside en Río Negro, Antioquia. Se dispone comisionar al Centro de Servicios Judiciales de dicha localidad para que reciba la caución que aquí se impone, la que deberá consignarse a favor del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio en la cuenta bancaria 110012048001, si se presta mediante caución o la correspondiente póliza judicial, igualmente para que ante dicho centro suscriba la diligencia de compromiso y se libre la correspondiente boleta de encarcelación, debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos. Quinto, dar cumplimiento por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio a lo dispuesto en la acápite de otras determinaciones. Esta decisión queda notificada en estrados. Contra la misma procede el recurso ordinario de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, recurso que debe ser interpuesto en este momento procesal y que puede ser sustentado oralmente dentro del mismo o por escrito dentro de los 5 días siguientes. Para efectos de los recursos, señora fiscal. Gracias. Pero inmediatamente mi equipo se dio cuenta, lo pudimos corregir y se envió la sentencia corregida, cumpliendo ese compromiso, que creo que algunos no cumplieron, de mantenerlo en reserva, porque más nos demoramos en enviarlo que algunos medios de comunicación, entre los que me reportaron en primer lugar, que habían publicitado esta sentencia, lo fue Blue Radio. También tengo entendido que algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. Pero, señora juez. Sí, señor, tranquilo. Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. Bueno, sí, señor, tranquilo. Yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré. Siempre lo he respetado. Como usted como persona, primero que todo, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana, que se dice que se filtró la sentencia, que primero, lo pido respetuosamente. Por favor, ¿se puede callar, señor Uribe? Y si usted quiere, no, señora, con mucho gusto, de eso no me callo. Con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias. Prisión domiciliaria para uno de los hombres más peligrosos en la historia reciente de Colombia. ¿Esto es justicia? Se los dejamos a su propio criterio. Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferns y este es su programa Actualidad Política con Alexander Ferns. Estamos haciendo este especial en el día de hoy,
4 de agosto de 2025 para comentar no solo la reacción de el expresidente Álvaro Uribe frente a la condena de 12 años que le aplicó una jueza de la República por los delitos de soborno y fraude procesal. La juez Sandra Liliana Heredia Aranda fue la encargada de dictaminar que el señor Álvaro Uribe tenía que pagar una condena de 12 años de prisión, pero domiciliaria, es decir, este señor no va a pagar un solo día en una cárcel, como debió haber correspondido por lo menos en este caso. Y estamos hablando de que el señor Álvaro Uribe solamente fue juzgado por un caso muy pequeño con respecto a las graves denuncias y a los graves expedientes que tiene por genocidio con formación de grupos paramilitares, falsos positivos, etcétera, etcétera. Bueno, estimados amigos, les cuento que aquí queda ratificado una vez más que la justicia en la nación no granadina de Colombia no funciona y de que debió haber existido una reforma a la justicia profunda, pero nosotros sabemos que eso no va a pasar hasta que la constitución política no sea completamente reformada y se establezcan unos parámetros mínimos para empezar a restaurar este país. Hasta que este país no ponga en cintura a la corrupción, a la politiquería, a las mafias y a los grandes delincuentes, no va a haber paz, no va a haber justicia, no va a haber reparación para las víctimas y mucho menos, pues vamos a progresar. Este país no va a avanzar mientras la justicia no funcione, mientras los corruptos y los verdaderos delincuentes sigan en su casa, sigan en las calles, sigan haciendo lo que quieren, sigan estafando, sigan engañando a la gente y en las cárceles solamente estén personas inocentes y algunos otros delincuentes que no tuvieron cómo defenderse. Bueno, de entrada, como les había dicho en una alocución que hice precisamente con respecto a la condena del expresidente Uribe, pues creo que no queda más que añadir que definitivamente la justicia en este país no funciona. Yo en este programa dije, en esa locución dije que el señor Uribe no iba a pagar un solo día de cárcel. Y efectivamente la juez de la República dictaminó que sería una sentencia domiciliaria, es decir, inicialmente está estipulada por 12 años, pero nosotros sabemos que la defensa del señor Uribe pues va a apelar el caso, va a ir a una instancia de casación, inclusive a un tribunal, y es probable que le puedan inclusive rebajar la pena. Esto se puede inclusive demorar un tiempo adicional. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay justicia. Desafortunadamente la justicia para quienes debería funcionar no funciona. Y mientras la justicia no funcione, pues lo demás tampoco va a funcionar. Y como dije anteriormente, los delincuentes van a seguir haciendo lo que les da la gana. En este caso, el señor Uribe, quien tiene graves señalamientos por actuaciones delictivas, genocidas, que atentaron no solo contra una o muchas personas, atentaron contra poblaciones enteras y contra toda una nación. Así existan personas que lo defiendan, que lo idolatren y le hagan altares, están completamente equivocados. Lo que vivimos en Antioquia
cuando este señor fue gobernador, fue una cosa terrorífica. Y ni hablar de la Operación Orión en la Comuna 13, y ni de hablar de las Convivir y de otros fenómenos de grupos ilegales patrocinados por el gobierno y que actuaron en, en complicidad con la fuerza pública. Los falsos positivos, entre otros graves delitos. Es increíble e inaudito que un personaje como Álvaro Uribe solamente se le juzguen por soborno y fraude procesal, que es un delito tan pequeño como comparé ese día con el cubo de caldo de gallina a comparación de los graves delitos por los cuales inclusive se le ha señalado en la comisión de acusaciones del Congreso de la República. Entonces, como él tiene el control del Congreso, él tiene el control de la fuerza pública, tiene el control del aparato jurídico, del aparato de control, de la Procuraduría, la Contraloría, tiene a su gente allá, pues es muy difícil que a este señor pues le vayan a colocar una pena. Y como la Constitución es tan laxa, es una Constitución light, una Constitución que está escrita para Alicia y sus países, Alicia en el País de las Maravillas, pues este país no funciona. La Constitución hay que reformarla, sí, hay que volverla a hacer, pero hay que endurecerla. Y desafortunadamente hay que endurecerla de tal forma que estos graves delitos, como genocidio, pues tengan que ser castigados con severidad, con cadena perpetua, inclusive con penas o con sentencias más, más duras. No voy a decir la palabra, pero desafortunadamente eh, el país necesita una purga, el país necesita que esto se reforme. Bueno, ¿qué podemos decir adicional a la condena y la reacción inaudita de este señor? Que prácticamente, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Increpó a la juez. Ya hemos visto las reacciones de personajes cercanos a este señor y también de las amenazas que ha recibido la juez, su familia. Y este sujeto es tan descarado, es un manipulador que abiertamente en la imputación de cargos y ya en la lectura de la sentencia, pues le dice a la juez que no se meta con sus hijos. Ella simplemente dejó constancia de lo que había sucedido el día anterior y de que no se cumplió con la reserva de la información, que esto es algo que mínimamente se debe cumplir. Pero, pues obviamente nosotros sabemos que el señor Álvaro Uribe mueve no solo importantes hilos de gobierno, importantes hilos en altos cargos, sino que además mueve medios de comunicación, los medios tradicionales, privados, que han estado siempre a su servicio. Y ellos pues tenían que sacar esa noticia como primicia. Bueno, esa es la situación. En la actualidad política, el análisis que podemos hacer es el siguiente. Hay un fallo, hay una victoria pírrica que finalmente no es una victoria. Se gana el partido y se pierde la final. El señor Uribe no va a pagar un solo día de cárcel. Va a estar cómodamente en su finca, allá en Río Negro, bueno, donde vaya a pasar supuestamente su condena. Es probable que se la rebajen. mm, y como va a estar supuestamente allá metido por un buen comportamiento o por las figuras jurídicas que
se puedan aplicar, pues rebajarían su condena. Y esto es algo que va en contravía de la justicia, va en contravía inclusive de la reparación de las víctimas y va en contravía de la misma constitución política, va en contravía de lo que se llama democracia. Aquí Colombia queda demostrado que la democracia es un sistema completamente fallido. Aquí se han elegido delincuentes. Para eso ha servido la democracia en la nación granadina de Colombia, para elegir delincuentes. Esa es la realidad. Bueno, les vamos a mostrar como primicia la negación de la medida provisional que solicitó la defensa o el apoderado del señor Álvaro Uribe para que supuestamente se le respetara el debido proceso. Un juez de la República le negó esta medida provisional, como lo vamos a ver a continuación. Aquí podemos observar que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, Bogotá DC, 4 de agosto de 2025, dice referencia acción de tutela de primera instancia, accionante Álvaro Uribe Vélez, accionado juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, derecho, debido proceso y otros, decisión niega medida provisional. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí dice en el asunto, por medio de este pronunciamiento, el tribunal resuelve la solicitud de medida provisional presentada por el apoderado judicial del ciudadano Álvaro Uribe Vélez dentro de la actuación penal número 11001-600-12020-0-00276-00, adelantado en su contra, a cargo del juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá. Aquí están los antecedentes y aquí les vamos a mostrar. Él resuelve decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resuelve primero no decretar la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez y segundo, comunicar al accionante y a su apoderado esta decisión por el medio más expedito y eficaz y advertir que en su contra no proceden recursos. Leonel Rogeles Moreno, magistrado. Aquí está el documento. Como les decía, se le fue negada la medida provisional, pero obviamente nosotros sabemos que el apoderado pues va a intentar eh, alargar este proceso para tratar de que al señor expresidente Uribe pues no le den, o mejor, se busque rebajar la condena. Igual ya tiene medida de casa por cárcel, es decir, como les dije, no va a pagar un solo día de prisión. Esto es una burla al pueblo colombiano, una burla a las víctimas y aquí no hay ninguna victoria. Finalmente él gana porque pues él sigue manejando a su antojo el país, sigue tomando las decisiones desde su finca y va a seguir incidiendo en las decisiones políticas de este país mientras alguien no lo ponga en un calabozo de estos así al estilo de las prisiones norteamericanas, donde solamente esté el lugar donde haga sus necesidades y una cama para dormir. Hasta que en este país, en la nación granadina de Colombia, no se reforme la Constitución, no se establezcan los derechos básicos que tienen los ciudadanos y no se dejen claro que los delitos se pagan con severidad,
y sobre todo en la política, pues esto nunca va a funcionar, no va a funcionar. Y como dije, pues si se tienen que construir cárceles, se construyen para meter a todos estos delincuentes y que paguen. No importa si tienen 70, 80 o 100 años, que paguen y sean expropiados, que paguen con sus recursos que se robaron y su familia. Así es como debe funcionar la ley de Bolívar, pero moderna. Bueno, estimados amigos, considero que el programa de actualidad política pues no daría para más análisis, la verdad. Es demasiado indignante lo que ocurre y sobre todo indignante con algunos políticos que dicen llamarse progresistas o alternativos, que dicen que van a continuar con un proceso de cambio que la verdad no vemos por ningún lado. Y pues esto, la verdad, no pinta para bien en el 2026. Y es por eso que nosotros aquí en la actualidad política decimos ni Petro ni Uribe. Vamos juntos por la restauración nacional, por la construcción de la nueva nación. Tenemos que restaurar el proyecto de Libertador y el proyecto de Mosquera, el proyecto que quedó estancado en 1863. Tenemos que recuperar los símbolos nacionales, los auténticos, y tenemos que empezarle a dar identidad a este país. Celebrar los verdaderos días de independencia que fueron el 7 de agosto, el día de la batalla de Boyacá, la verdadera independencia, la independencia militar y la llegada de los patriotas a Santa Fe, cuando fueron recibidos con las notas del auténtico himno nacional, la Marcha Libertadora. Y pues nos va a tocar construir la nueva bandera que será la bandera de la esperanza, porque es que ni siquiera la bandera es nuestra. Esa es la realidad. Por eso es que ha pasado todo lo que ha pasado, por eso es que hoy tenemos lo que tenemos. Y hasta ni siquiera en el deporte nos va bien, porque vivimos en una mentira llamada República de Colombia, con una constitución copiada de la Carta de las Naciones Unidas, donde se sacan leyes por todo, por cualquier cosa, y nada se cumple, donde los delincuentes hacen lo que les da la gana y donde aquellos que han tenido recientemente el poder en el país, el poder económico, político, militar y mafioso, hacen lo que les da la gana. Eso tiene que cambiar y eso tiene que acabarse. Esperamos que llegue muy pronto ese momento en el cual podamos construir la nueva nación. Y no sabemos a quién le va a tocar ese trabajo tan duro. Ese es el trabajo sucio que le va a tocar al que realmente vaya a hacer un cambio, porque el señor Gustavo Petro ha demostrado que no es el hombre que hará el cambio, porque tuvo 3 años, ya entró al cuarto año y no hizo absolutamente nada. Gobernó con los mismos de siempre, con, gobernó con el uribismo dentro de su gabinete, dentro de las mismas estructuras de el nivel nacional. Entonces, ¿qué cambio es ese? Señores, más respeto con la ciudadanía. Aquí habemos personas que no tragamos entero. Y aquí hay un descendiente patriota que viene a decir las cosas como son. A mí no me convence el señor Petro, ni mucho menos el señor Uribe, porque ninguno de los dos representa el proyecto de una nación. Ninguno de los dos. Y está demostrado.
esperemos que aparezcan los verdaderos descendientes. No la señora Pizarro, no la gente del M-19, ni estos otros grupos. No, esto es una payasada. Aquí vamos a convocar a los verdaderos descendientes y aquí nos vamos a poner la camiseta a restaurar este país. Aquí les dejo mi opinión en la actualidad política con Alexander Ferms. Esperamos poder empezar una nueva emisión muy pronto. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal en YouTube, Alexander Ferms Constituyente, y no olviden apoyar al congresista del pueblo. Apóyenme, que aquí no solo tienen contenido de calidad, sino con profesionalismo. Lo que los amigos de los falsos procesos progresistas no les dicen, pues se los decimos nosotros. No traguen entero. Y si no me creen, pues consulten. Vayan a las fuentes. Vayan a las fuentes, que necesitamos que la gente se instruya, que lea, no que se queden solamente con lo que están viendo y escuchando. Y no le crean a esta gente que dice ser alternativo y progresista, que desafortunadamente ahí no hay nada, no hay nada. Por eso les dije, ni con Petro ni con Uribe. Los descendientes nos hacemos respetar. Nuestro objetivo es la nueva nación. Un saludo fraterno y hasta la próxima. Actualidad política con Alexander Ferms.